de 9 meses, entonces hay como anticipación para decirles a los padrinos, especialmente si viven en otro estado, que asistan a las pláticas. La lectura de la misa de hoy es del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor Dios: sabed que yo envío a mi ángel, el cual preparará el camino ante mi faz, y luego vendrá a su templo el dominador a quien vosotros buscáis, y a él el ángel de la alianza que vosotros deseáis. Mirad que viene, dice el Señor de los ejércitos, y quién podrá pensar en el día de advenimiento, y quién se preparará para mirarlo. Porque él será como fuego abrasador y como la hierba de los bataneros, y se sentará para derretir y para limpiar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los colará como al oro y la plata, y así ofrecerán al Señor con justicia los sacrificios, y será grato al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como en los siglos antiguos, lo dice el Señor omnipotente. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor, que todo varón que nazca el primero será consagrado al Señor, y para dar la ofrenda conforme está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios llamado Simeón, el cual esperaba la consolidación de Israel, y el Espíritu de Dios moraba en él. Se le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo, ungido del Señor, y así vino movido por el Espíritu al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para practicar con él lo prescrito por la ley, lo tomó Simeón en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, dejas en paz a tu siervo según tu palabra, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que preparaste ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación de las gentes y para la gloria de tu pueblo Israel. Pueden sentarse. Mis ojos han visto a tu Salvador, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hoy concluimos la temporada de Navidad, acompañando a la Sagrada Familia a cumplir con este precepto de la ley, aunque ellos en realidad debían haber sido exentos. Cristo, como Redentor, no necesitaba ser redimido. La Virgen Purísima no necesitaba ser purificada. Ellos no tenían ninguna culpa para expiar, pero es propio de la pureza de sus corazones querer cumplir con Dios perfectamente en todo, no permitiendo ninguna sombra de desobediencia. También es propio de la pureza de ofrecer sacrificio, en particular, como vemos en el caso de la Virgen Santísima, ofreciendo en el templo su Hijo Santísimo, en una manera parecida a lo que rezamos en el ofertorio de cada misa. Recibe, Padre Santo, Dios Todopoderoso, esta inmaculada hostia, a fin de que aprovechemos para la salvación. De hecho, solo podemos ofrecer a Dios lo que es realmente puro, y entre más
pura sea la ofrenda, más agrada a Dios. Al contrario, si ofrecemos algo no tan puro o manchado, pues Dios se queja, como escuchamos en el libro de Malaquías: presenten en mi altar pan impuro, pensando que la mesa de Yahvé es despreciable. Y cuando presentáis para el sacrificio una res ciega o una coja o enferma, ¿no está mal esto? ¿Por qué, pues, es tan importante la pureza? Pues San Juan Bosco, cuya fiesta celebramos el viernes, enfatizaba esa virtud para sus jóvenes, diciendo: por pureza se entiende odio y aversión a todo lo que va contra el sexto mandamiento, de modo que todos, cada uno según su estado, pueden guardar la virtud de la pureza. Y luego explica cómo Dios premia a los puros. Por ejemplo, fue por su excelsa pureza que Dios eligió a María para ser su madre. Fue por su pureza que el Señor abrazaba y bendecía a los niños y nos enseñó a imitarlos en su pureza de corazón para poder entrar en el reino de los cielos. Fue por su pureza que San Juan fue conocido como el discípulo que Jesús amaba. Por supuesto, amaba a todos, pero solo a él, por su pureza, le dio el privilegio de conocer los secretos de su sagrado corazón, recostándose sobre su pecho en la última cena. Este mismo apóstol virgen luego escribió en el libro de Apocalipsis sobre los 144,000 rescatados de la tierra, porque estos son vírgenes, siguen al Cordero donde quiera que vaya, porque no tienen tacha. Qué triste entonces que en nuestros tiempos tan poco valoramos la virtud de la pureza. La Virgen en Fátima mostró a los niños la gran multitud de almas que caerían en el infierno por pecados de la impureza. Y sabemos que el enemigo lucha con tenacidad para inducirnos a pecar contra la pureza, sabiendo que quien pierde su pureza también cae en muchos otros pecados. La pureza también podemos señalar que está íntimamente vinculada con la reverencia. Reverencia, en primer lugar, hacia Dios y su culto. Y cuando desacralizamos lo más sagrado, como ha pasado en el mundo y a veces en la iglesia, pues después es muy fácil profanar lo sagrado en el hombre, como señaló el Papa Benedicto XVI en una carta que escribió. Tenemos que vigilar todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, la compañía que mantenemos, que hablamos y cómo nos vestimos. Y nuestro estándar no puede ser jamás las modas nefastas de este siglo. Tenemos que ser radicales en esto contracorriente porque, como dicen los teólogos, los pecados contra la pureza, pues por su materia, suelen ser siempre graves. Pues es cierto que asuntos de sexualidad pues son una parte importante de la pureza, pero realmente solamente son una parte, un síntoma, podemos decir, de algo más grande, porque en realidad la pureza que buscamos es algo que principalmente se radica en el corazón.
Por eso el Señor dijo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pureza literalmente significa sin tierra, es decir, sin mezcla de cosas ajenas, sin mancha. Y obviamente es una importantísima condición. Pero es solamente un comienzo. La pureza no puede ser simplemente una ausencia, como una virtud es algo positivo. Y Monseñor Luis Martínez dice que encontramos la pureza sustancialmente en el corazón sagrado de Jesús. Una pureza que es la divina esencia del mismo Dios que reveló su nombre a Moisés como yo soy quien soy. Es decir, que es Dios puro, sin mezcla de nada ajeno. Y el inmaculado corazón de María no es nada más que el perfecto reflejo de esta pureza divina. Lo mismo que debe de ser el corazón de cada uno de nosotros. Entonces sigue Monseñor Martínez, la pureza consiste, por tanto, en que estemos llenos de lo divino, sin que tengamos nada de lo terreno. Y por eso puede haber grados de pureza, así como puede haber grados de diafanidad en los cristales. Todo cristal se deja penetrar y traspasar de la luz, pero hay unos cristales que se dejan traspasar más, porque son más puros. Y entre más puro que sea uno, más deseoso es para sacrificar a Dios. De hecho, podemos decir que fue precisamente la pureza de la Santísima Virgen que le impulsó a ir al templo para ofrecer el sacrificio de su obediencia a la ley y el sacrificio de lo más valioso que tenía, lo más valioso que hay, su divino Hijo, nuestro Señor. Nosotros debemos de intentar ir adelantando nuestro proceso de purificación, intentando eliminar todo que no es Dios, para que nada impida el avance y el amor a Dios. Dios no tolera ninguna competencia, solo lo podemos amar de verdad cuando destruimos todos los amores ajenos o que competen con él. Como dice un teólogo, pues todo cristiano debe de aspirar ser 100% por Dios, amarlo con todo su ser, como dice el mandamiento. Y si un alma llega a ser como 90% por Dios, pues va bien. A lo mejor evita muchos pecados, hace la lucha, pero todavía hay un riesgo. Puede, digamos, apostar y caer en un pecado porque mientras haya esa 10% que no es de Dios, todavía sabe, pues si pierdo Dios, tengo otra cosa en que refugiarme. Pero cuando uno es 100% por Dios, sabe que al perderlo es perder todo. Entonces, pureza de corazón es ser 100% por Dios. Y como el oro es purificado por el fuego que quema todas sus impurezas, el corazón realmente puro anhela seguir aniquilando todo el ego restante en él para que pueda ser más llenado de Dios. Su deseo más profundo es poder decir con San Pablo, para mí vivir es Cristo. Y quiere sentir el mismo deseo de San Pablo de ser disuelto y desatado para estar con Cristo. Entonces el corazón puro llega a la locura de querer ofrecer
querer sacrificarse por Dios, porque Dios es su todo. Entonces, en este día de la purificación de la Santísima Virgen, debemos de contemplar su subida al templo para ofrecer su divino Hijo, su hostia santa, hostia pura, hostia inmaculada, como rezamos en el canon de la misa todos los días. En efecto, hoy es el ofertorio de la misa que se consumará en Calvario. Y junto con ella debemos de procurar purificarnos, porque entre más puros que somos, más vamos a poder amar. Y entre más que amemos, más deseosos vamos a ser para sacrificar todo por Él. Porque solo haciendo sacrificio podemos seguir purificándonos, tratando de tener ojos y corazón que solo ven y aman a Dios. Y cuando vemos en la Santa Misa el celebrante, pues que está en el lugar del celebrante principal de cada misa, que es Cristo mismo, que tiene el corazón más puro y que tenía tantas ganas para ofrecerse. Vemos la importancia de esta pureza cuando el sacerdote limpia sus dedos 3 veces sobre el corporal para solo tocar la hostia con dedos limpios, o cuando mira hacia arriba antes de pronunciar las palabras de consagración, mirando hacia donde está Dios, donde solo ojos puros pueden ver, para poder presentar su ofrenda, diciendo junto con Simeón en el Evangelio de hoy: ahora, Señor, dejas a tu siervo partir en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.